días empezamos con otra de las conversaciones que tenemos con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorra Consulting en Latinoamérica. Estamos en la segunda versión con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y pues la última semana hemos ido incorporando pues, personas que están hoy día en cursando el diplomado, las sesiones. Tenemos personas incluso del otro lado del Atlántico, como Ramón, y creo que tú tenías una duda que querías que la conversáramos. Sí, como estaba comentando, estuvimos viendo cómo se calculaba lo que es la efectividad global de Ujú. cada una de las secciones, ¿no? Entonces se remarcaba la efectividad global del equipo como un medidor, un indicador para medir la efectividad global de una sección concreta, como herramienta, ¿no? Como una observación, ¿no? Y yo me pregunto, es decir, ¿esa misma herramienta se podría trasladar a calcular la efectividad global de una línea de producción considerando si tenemos un cuello de botella, un recurso, un CCR, un recurso con capacidad limitada, teniéndonos medir la efectividad global de esa línea de producción completa en base a esa capacidad del cuello de botella o del CCR? O sea, mi respuesta para eso, en todo caso, dejar que Jorge, que ha estado a cargo del módulo de operaciones, también pueda ampliar más, pero mi respuesta son, ojalá muy cortas siempre. Cuando tú me dices efectividad, espero que estemos hablando No, de la productividad en términos de throughput en no, dinero, hablo, dividido por hablo gasto de del, operación, no, hablo de un indicador de productividad de un recurso que estuvo Jorge explicando, que es el que se OEE. llama OEE. Sí, que es el Overall Effectiveness of Equipment. Exactamente. Em, bueno, en ese caso, yo diría que donde es relevante medir eso es la restricción, como tú bien dices, sí. Pero más importante que ese, para mí Pero, es la productividad en términos de throughput dividido por gasto de operación. Y entonces, contando como anécdota en una empresa en Colombia, em, lo que habían hecho era medir el throughput, digo, por gasto de operación, pero tomando solamente en cuenta el gasto de operación de la línea, sin los sueldos de los gerentes, sin nada, sino solamente el gasto de operación de la línea. Evidentemente ahí, si tienes una productividad de uno, estás perdiendo dinero porque tienes que pagar por el resto de los gastos que no estás considerando en la ecuación, ¿cierto? Pero lo interesante es que después de 4 o 5 meses de medirlo, me decía el gerente de operaciones que él había ya detectado o se había encontrado una correlación perfecta entre la productividad llegando a o sea, a cierto número y si la empresa genera o no evita positivo el mes. Y en su caso era 2,3%, o sea, 2,3, o sea, throughput dividido por gasto de operación, 2,3. Entonces me decía, yo puedo predecir perfectamente bien el día 10 o 15 si este mes me van a felicitar o me van a preguntar qué es lo que estuve haciendo, porque mi throughput por unidad o sea, por gasto de operación, no lo puedo alterar mucho los últimos días del mes. O sea, si lo pudiera alterar, ¿por qué no lo altero desde el día uno, pues, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el mix de producción y algunas otras acciones que él podía tomar. Y entonces él siempre se preocupaba que ya para el día 15 estuviera sobre 2,3 y con eso ya estaba durmiendo tranquilo. Era eso, un solo número, lo tenía graficado yo en su oficina, yo vi que era el gráfico que tenía. El resto estaban por allá en otra esquina, pero interesante cómo es un solo indicador y que uno lo va guiando. Cuando tiene dos o tres indicadores, te puede confundir un poco más. O sea, dicho eso, ahí depende, pues. Eh,
indicadores que miden cosas distintas, entonces es interesante tener más de uno, pero no sé, pues Jorge, ¿qué comentarios tienes tú al respecto? Sí, voy a compartir la pantalla, Matías. ¿Ya? Ya puedes, ¿no? Puedes Ah, bueno, compartirlo. estaba esperando que me... Yo No, soy yo obediente, lo que me hice digan, inmediatamente, pero te estaba esperando que lo... Ya. listo. Ahí están viendo la pantalla. Sí. Ramón, este es la diapositiva que presenté como en los preliminares de operaciones y me voy a referir a ella en el sentido de que este es el dashboard de todo el negocio. Entonces, como bien lo decía Matías, las primeras cosas que debemos entender son estos dos medidores globales que están aquí como medidores tácticos, ¿sí? Que uno es la productividad, ¿sí? Como lo define Matías, es el throughput total del sistema, si es que hay otros throughputs, dividido entre el gasto total de la operación. Esta es la verdadera productividad del sistema, refiriéndonos a la enseñanza de que algo es productivo si y solo si conduce a lograr más unidades de la meta, entendiendo la meta como generar más dinero ahora y en el futuro, ¿sí? El otro medidor que sale ahí, como dice Matías, muy pocos, es la rotación del inventario, que es el throughput sobre la inversión. También es un medidor global. Entonces, y aquí al lado derecho, repito lo que yo llamo el eslabón perdido, que es el perfil de capacidad, que es en lo que generalmente nos encontramos con inconvenientes, porque si tienen varias líneas, como puede existir en las plantas, varias líneas independientes de producción, pero en general eso no lo medimos con detalle. La verdad de las cosas tiene que ver con eh, cómo medimos la efectividad. Asumamos una línea de producción para no complicar lo que tienes múltiples líneas independientes, ¿sí? Nos devolvemos. Por cada línea independiente de producción que tengas, en general tienes un CCR, ¿sí? Que es el recurso que gobierna la capacidad de esa línea independiente de producción. Entonces, de mayor a menor, cuando uno dice el OEE, Overall Equipment Efficiency, por las siglas en inglés, Effectiveness. Effectiveness, perdón, Ujú. ¿sí? Eh, la pregunta que uno debe o que le da a uno vueltas en la cabeza es por qué hay que multiplicar esas tres cosas: calidad, velocidad y rendimiento, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, está bien, lejos de la discusión. Pero el punto es que si yo trato de irme con ese indicador, que es lo que corrientemente está en las fábricas, a aquellos recursos que no son cuellos de botella, ¿qué pasa en los recursos no cuellos de botella? Especialmente los que están aguas abajo del cuello de botella o del CCR. Están condenados, porque como ellos no pueden ir más rápido que lo que el CCR les entregue, entonces su OEE va a ser muy malo, Siempre. siempre. Y ¿Sí? de hecho, mientras menor sea por rendimiento, más productividad está mostrando. Entonces, digamos, No, esa es una cara de la pero no moneda. sé si se entendió lo que acabo de decir. O sea, esto es contrario totalmente a todo lo que te pueda decir otro consultor de excelencia operacional, ¿cierto? Menor sea el OEE de un no, o sea, un recurso no restricción, eh, pero solamente en el rendimiento, o sea, cuando te está multiplicando por la calidad y cuál era el otro factor, se me olvidó, calidad y, Rendimiento Eficiencia, y prioridad. no, calidad,
rendimiento Velocidad es y cuánto tiempo velocidad. del disponible está Velocidad, operativo velocidad. y velocidad ya. Entonces, ya ni calidad ni velocidad, pues esos Satellite Parió lo manejaré. Pero entonces el rendimiento, mientras menor sea el tiempo utilizado, mayor productividad está mostrando ese recurso. Claro. Porque por diseño le estamos limitando la entrada de WIP. Entonces, si él es capaz de producir la misma cantidad de WIP en menos tiempo, su OEE va a ser menor Pero por eso yo me ceñía a limitarme a utilizar este indicador a como la restricción. medidor de la restricción. Porque Absolutamente además de es acuerdo, absolutamente de acuerdo. Sí. como se descompone disponibilidad, nivel de ocupación, rendimiento y calidad, pues es una forma muy buena para que el personal de mantenimiento sepa muy bien cuáles son los resultados de su trabajo en los resultados de la fábrica. Sí, ¿Vale? sí, El personal de calidad, pues, que sepa muy bien cuál es su impacto de su trabajo en los resultados de la fábrica, en la productividad de la fábrica. sí, sí. Un poco de llevar un poco la escala del personal Ujú. técnico de fábrica y para que tengan una visibilidad más fácil de cómo ahora pues, tú le dices productividad, ingresos netos partido por gasto de operaciones. Tropo partido por gasto de operaciones. Un poco le queda un poco grande, ¿no? Ese indicador, Ajá, ¿no? ujú, Entonces, un poco de llevarlo, bueno, ese indicador lo puedo, esto sería, yo lo vi como muy claro para poder involucrar y medir en la tendencia del trabajo, del resultado del trabajo del equipo que tenemos fábrica. ujú. De acuerdo. Sí, Sí, apoyo. eh, voy a compartirte aquí el material que usamos para el DIGE. Este es el OEE en sus tres componentes: disponibilidad, desempeño y calidad. Si bien esos tres componentes son importantes, ¿sí? Nos llegó una pregunta también conexa con lo que estás preguntando en el DIGE, y es, ¿pero qué pasa con la calidad en un recurso que es un no CCR o un no cuello de botella? La respuesta es que la calidad siempre es importante, Sí. tanto así que la sugerencia grande en principio es pasar el control de calidad a antes del CCR. Ujú. Entonces, para evitar que el CCR procese piezas que ya son defectuosas, Claro, ¿ya? claro. Entonces, en ese sentido, sacar del OEE la calidad es importante. Arreglar la calidad siempre es importante, pero yo le añadiría que arreglar la calidad en términos significativos, porque es que nos vamos a mejoras en la calidad del 0.01% de la variabilidad, donde pues sí, pues, se cataloga como una mejora, pero el efecto global es pequeño, ¿ya? Entonces, los que están aguas abajo del CCR, la calidad es aún más importante en el sentido de que esas piezas ya no pueden dañarse porque son piezas, o no deberían dañarse por el proceso mismo, porque son piezas que ya pasaron por el CCR. En la meta lo tipifican poniéndole unas cintas amarillas de color, significando que son de oro, para que los que están aguas abajo entiendan que esos materiales hay que procesarlos con extremo cuidado. Entonces, la separación es esa. El problema del OEE en todos lados es exactamente eso, que comienzas a, a, a tratar de mejorar sin capacidades de poder mejorar en el sentido aguas abajo, ¿sí? Están condenados, ¿qué más pueden hacer? ¿Sí? Entonces, y además, si los mides por eso, ese efecto, en mi experiencia, es lo que conduce a que las plantas, tú ves que los flujos están casi balanceados, pero en la práctica, no en las capacidades, porque los operarios aprenden muy rápidamente que como ese es el medidor con el cual los van a despedir, ¿sí? Entonces balancean la capacidad de la línea, y entonces tú ves que los OEs todos suben, aparentemente, Ujú. ¿sí?
pero eso no es cierto. El OEE en sí mismo, como lo expresaba Matías, si tú lo quieres medir en un recurso que no es el CCR, lo único que tienes que, y ya está montada la solución de flujo, o sea, on, off, on, off, on, off, en los recursos que no son CCRs, el tiempo que tienes que usar ahí es solo el tiempo verdaderamente que han trabajado. Pero aún así la pregunta sigue Pero siendo, no, ¿y para qué voy a medir eso si eso no me dice nada? No, ¿sí? es Porque No, muy lo, difícil decidir cuánto del tiempo tienen que medir, pues Jorge, yo eso, creo que eso. lo que tengo que asegurar, por el contrario, es que los que no son el CCR, monitorearles su capacidad. Eso sí, para yo saber en qué momento están ahí. El otro que quiero mostrar aquí, pues es este, que es cómo se calcula el OEE. Pero piensen en este medidor. Yo le puse allá abajo, se considera de clase mundial 85% del OEE. Entonces uno dice, caramba, sí, suena como en contraposición. No obstante, pues arreglar la calidad es importante, específicamente en el cuello de botella, fíjate. Que tenga más disponibilidad, pues sin duda, eso es capacidad. Que tenga mejor desempeño, sin duda, eso es más capacidad. Que produzca la mayor calidad, sin duda, eso es capacidad en el CCR, ¿sí? Entonces, ahí entran en juego todas las otras prácticas que son muy buenas, Lean, Six Sigma, TPS, en términos de reducir esas variabilidades en el cuello de botella o en el CCR, ¿sí? Ahí sí es donde tenemos que enfocar todos los esfuerzos de mejorar en esas tres direcciones, porque todo eso conduce a más capacidad. Entonces, si nos devolvemos a la productividad, quiero hacer una aclaración ahí, y es que al definir la productividad como throughput sobre geo, hay una tendencia, creería yo, de separar el geo por departamentos. Eso no porque el geo es el de toda la operación. ¿Sí? Y por más de que digan, no, es que sí podemos hacerlo y aquí, entonces la parte administrativa, ¿cómo la reparto? O sea, el sueldo del gerente, ¿cómo se lo reparto a un No, departamento? pero no lo repartes, pues. Por eso, O sea, entonces, en el caso de lo que yo le conté de la fábrica de esa Colombia, no es que había que repartir nada. El gerente de operaciones sabía que su productividad tenía que estar sobre 2,3, o sea, sobre 2,2. De 2,3 para arriba ya está generando utilidad. No, ok, no. entonces el punto es que la gran enseñanza detrás de todo esto es que tenemos que alinear todo con los medidores globales, los de la punta. por eso. Porque, Eh, porque si lo bajamos a unos medidores que son los que promueven los óptimos locales, ¿sí? Como el OEE, por ejemplo, promueve un óptimo pero local, eh, hay ¿sí? óptimos locales que sí apuntan al No, óptimo global. no, Hay que ya voy ponerse, para allá, no, ya pero voy para allá. fíjate, ya, no, tal vez, ya, yo te voy a decir qué tengo yo en mente porque es distinto a lo que yo creo que tú tienes en mente, pero dale. Entonces, el OEE, que es un medidor que induce la mejora local, ¿sí? Dejamos de compartir ya, ¿o no? Ah, ya, Porque eh, yo te tomo el... ya. Eh, entonces, claro, es que hay óptimos locales que son los que necesitamos, pero en los recursos que necesitamos, en los CCRs y en los cuellos de botella. Ahí el óptimo local es el óptimo global, Global. ¿sí? Primera cosa. Entonces, eh, no es que en TOC nada sirva, no. Hay muchas cosas del sistema que siguen como van. Pero el entender que la productividad es throughput sobre geo tiene unas ramificaciones completamente contrarias en mucho sentido a lo que corrientemente hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, esto, el Y más OEE, importante, a las decisiones que se tomen. Está claro, bueno, lo claro, el que OEE, generalmente hacemos y las decisiones que se toman. Sí. medirlo en el CCR hace todo el sentido. ¿Sí? Pero medirlo en los otros,
¿qué decisiones nuevas del sistema o mejores vas a tomar del sistema? Yo creo que ninguna, Bueno, ¿sí? Eh, Entonces, de- por esa razón es la explicación de que primero no desvirtuar el OEE porque el OEE tiene sentido en que esas variables son las que son, ¿sí? Desvirtuarlo en el sentido de medirlo en todos lados. sí, Es la discrepancia y repito siempre, los que están aguas abajo del CCR, pobrecitos, están condenados, pero y porque los no de pueden agua hacer arriba nada también, distinto. los de ¿Ah? agua arriba también, pues si tú no estás liberando de Se acuerdo con llenan. la capacidad, o sea, si estás liberando de acuerdo con la capacidad del CCR, Ah, agua sí, arriba igual, también. igual. Sí. O sea, son todos, De, excepto de hecho, la de restricción. hecho, Ramón, cuando se monta la solución de liberar el material de acuerdo al consumo del CCR, y se les dice a todos los demás recursos que su misión es arrancar y parar y velocidad a la mayor que puedan siempre, sin el riesgo de que los vayan a despedir. Si uno pudiera medir el OE ahí en esos tiempos, es mucho más alto que el OE de hoy en día, mucho más alto. Solo que son en pedacitos separados en el tiempo, ¿sí? Pero al final del día, ¿para qué me lleno de números? Lo mido en el CCR y a los demás, repito y recalco, no se nos puede olvidar la carga planeada es la herramienta para entender cómo es la relación de capacidades entre el CCR, que es el más cargado, y los otros recursos. Termino diciendo, el OEE, yo recomiendo comenzar a medirlo en aquellos recursos que están en su capacidad cercana a la del cuello de botella. Porque si vas a elevar el cuello de botella, probablemente esos son los candidatos siguientes para hacer los cuellos de botella. Entonces es bueno comenzar a arreglar eso antes de hacer una elevación de la Y capacidad. ojalá hacer la elevación desbalanceando más todavía la capacidad. Claro, claro. Si, Y, si tú quieres dejar el CCR donde está, pues en general te va a tocar desbalancear más los que no son CCRs para que puedan seguir alimentando la capacidad nueva del CCR, para de- no de- moverlo. Debe ser una experiencia, o sea, y seguramente Ramón ha tenido la experiencia de decidir comprar maquinaria, así que cuando tienes que decidir comprar una maquinaria y ves dos alternativas, una que tiene el doble de capacidad que la otra, el que tiene el doble de capacidad no cuesta el doble, ¿cierto? O sea, no es el doble de inversión. Y llega esta operación que va a requerir esa máquina, es exactamente el mismo que el de la que trabajar a mitad de capacidad. Entonces, al final es como dinero en el banco, la capacidad nunca sobra. O sea, a uno nunca le sobra eso. Oye, un comentario, el lenguaje de cuello de botella a mí, yo ya se lo he dicho 20 veces, pero como estoy aquí, lo voy a volver a decir. Yo el término cuello de botella lo reservo para otra cosa, no para el recurso restringido de capacidad que está dictando el flujo. Cuello de botella es una sorpresa, es una cosa que me pilló de sorpresa, es una emergencia, es algo que no tenía planeado de ninguna manera. En cambio, la capacidad restringida de la restricción es no solamente lo planeado, sino que es lo que me permite planear otra cosa, que por ejemplo las fechas futuras que le puedo prometer a los clientes. Entonces yo para las acciones recomiendo, yo lo escribí en los árboles de estrategia y táctica con nuestros clientes, pero que no está disponible esa cajita, o sea, ese paso en el árbol no está disponible en los árboles que están públicos en harmonytalk.com, que es donde están recogidos los cinco, creo que son cinco, no sé si son cinco o Cinco, son seis, creo que son cinco árboles, cinco, cinco. cinco, los cinco árboles que están escritos. Pero entonces yo lo que hice fue una recomendación.
un equipo de emergencia de bomberos, que puede ser el gerente de operaciones, de mantenimiento y alguien más, ¿sí? Que en el momento en que se declara una emergencia, así como y se encendió un pequeño fuego, digo imaginariamente, ¿no? Se echó a perder algo, faltó alguien, faltó un material, faltó un repuesto, faltó algo, que está haciendo crecer el WIP delante de cierto centro de trabajo al punto de poner en peligro el desempeño de la restricción. Entonces, ese grupo recibe, con las tecnologías actuales, puede recibir un SMS o Telegram o cualquier cosa, dejan lo que están haciendo, reunión de emergencia a los 15 minutos, media hora, lo más rápido posible, toman alguna decisión de cómo apagar el incendio y después vuelven a lo suyo. Pero la acción sobre los cuellos de botella tiene que ser inmediata, man. Porque a fin de cuentas, si uno lo deja estar, nada más era importante después de que ocurrieron los desastres en el... O sea, quedó el recurso restrictivo sin trabajo y esa capacidad se perdió para siempre. O sea, no la va a poder recuperar nunca más. Entonces, todo lo que se pueda hacer para evitar eso es importante. Porque son los bomberos, bueno, en Chile son voluntarios y no se les paga. Y eso fue gracioso, porque estaba aquí el año 2006, 23 de marzo del 2006, en el Ritz-Carlton de Santiago, Eli haciendo pues un día que hacíamos de un Valladolid Vision, así. Y en la mitad de la charla va y dice, ustedes tienen bomberos en Chile, ¿cierto? Sí. ¿Y les pagan? No. Y me miró y dije, bueno, es que mm, si no me preguntaste, pues. ¿Cómo? Fue muy gracioso esa parte. Me dijo, bueno, no les pagan, pero igual están ahí y no quieren que estén trabajando. Eso es cierto, no queremos que estén trabajando. Entonces quieren que estén disponibles, pero no trabajando. Y eso es como los seguros. Uno los paga para no usarlos, pero si lo necesitas, ahí están. Son colchoncitos, son buffers. Creo Y que respecto de eso, lo último, lo que te dije antes. Mira, en Más Capital, esta empresa que es de microfinanzas en Oaxaca, en México, funcionan con agencias. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo? Ya. no, Funcionan con agencias. O sea, tienen una agencia en una ciudad y ahí pues otorgan los préstamos, operan, recuperan la plata. Y entonces ahí sí tenía mucho sentido que fuera el gasto de operación solo de la agencia, el que tuviéramos en consideración. Entonces, el throughput por unidad de gasto, o sea, dividido por gasto de operación de local. cada una de las agencias, era una medida de productividad de la agencia que te decía, bueno, esta agencia es o no es rentable para el sistema como un todo. A lo mejor la cerramos y a las personas que están atendidas por esa agencia la atendemos, aunque sea, bueno, hay que hacer el cálculo porque entonces aumenta el gasto de operación en transporte, pues son más kilómetros que recorrer para las personas que tienen que ir a atender. Pero al final tenía, no sé, pues 18 agencias, 18 ciudades, y el óptimo de cada una de esas suma al óptimo global porque es aditivo. O sea, ninguna de ellas era cuello de botella de resto nunca. O sea, en general, cuando tienen los recursos en paralelo, el óptimo de cada uno de esos recursos sí suma al óptimo global porque no son dependientes. Cuando los recursos no son dependientes, pues la máxima productividad de cada uno de los recursos suma la máxima productividad del sistema. Eso es, mm, por ejemplo, aplicable en caso de departamentos de mantenimiento, de mantenimiento de equipo, o de servicio técnico, o
en la industria del plástico tienen muchas inyectoras en paralelo y no tienen muchos pues, pasos antes y después. Y en general no va a tener cuello de botella en el almacenamiento, en la carga de los pellets. No tiene mucho sentido que tenga una inyectora que está detenida porque no tienen dónde almacenar lo que está produciendo otra. Entonces, no tiene sentido. Entonces, ahí, pues para tener en cuenta, cuando los recursos no son dependientes unos de otros, no es esta cosa de cuello de botella, sino que Sí. es la suma de las productividades. Bueno, quisiera resaltar un par de cosas de las que dice Matías que son muy relevantes y para mí cada día simplifican más el entender el poderoso conocimiento de TOC, y es que eh, debemos irnos siempre a las definiciones de las cosas porque ahí está la esencia. Solo que la Claro. interpretación que nosotros le damos pues puede coger caminos distintos. Me explico. El CCR siempre va a gobernar el flujo de una línea de producción. Eso Ujú. no tiene una discusión más allá, ¿sí? En términos de flujos físicos, ¿ya? Pero resulta que ese flujo físico puede estarse interviniendo por cuenta de no de los recursos físicos, sino de algo que tiene que tenerse para poder garantizar el flujo físico. Entonces, cuando uno mira la definición del cuello de botella, y es cualquier recurso cuya capacidad es menor que la demanda que se le pide, entonces ahí surge un entendimiento distinto. Pues sí, cualquiera de los recursos físicos puede ser el CCR, eh, en términos genéricos, sí, hasta que lo identifiques, pero es que hay otros recursos que también pueden ser cuellos de botella, como dice Matías, son los incendios, ¿sí? Que en general no están en la línea de producción física como tal, pero interfieren en el flujo. Entonces, esos son más difíciles de ponerle uno el pinpoint, de decir esto, pero con el tiempo se van desarrollando ahí. Entonces, esas son las tres cosas que hay, sin lugar a dudas, en términos de capacidad física del proceso. En la medida en la que la capacidad sube, el primer recurso que se va a quedar sin capacidad es el CCR. Eso, en recursos físicos estoy hablando, ¿sí? Entonces, eso me parece importante resaltarlo para volver a la esencia, back to the basics, ¿sí? La decisión, la definición es esta, entonces desmenucémosla, ¿ya? Entonces, y obviamente repito, en tus plantas, porque es una pregunta que está en el libro de la meta, ¿por qué en la meta hablan de dos cuellos de botella? La NCX10 y los tratamientos térmicos. ¿Por qué? Entonces, normalmente, o yo no he encontrado una explicación en los alumnos, me refiero, claro, porque si tú dices que aquí hay un cuello de botella y este le entrega a otro, ¿cómo puede ser? ¿Sí? O sus capacidades están muy cercanas, o la explicación puede ser de que es que este es de una línea que produce aluminios extruidos y esta otra línea produce ventanas a partir de, no sé, ¿sí? Entonces, pueden haber tantos CCRs en una planta como procesos independientes tengas, Claro. ¿sí? Entonces, esa es la claridad que lo lleva a uno a entender qué es un CCR, qué es un cuello de botella y el peor no. Encima de esos dos hay su majestad, una restricción, ¿sí? Entonces, la restricción es cuando ya se te agotó la capacidad que tenías del recurso y la demanda está más grande. Ahí estás dejando O throughput sea, tú sobre la dices mesa. ahí es cuando tiene restricción interna. Sí, sí. Y Ya. entonces, la estrategia general de los negocios
debe llevar a la empresa a buscar en la mejor medida de sus recursos que lo que esté restringiéndolos sea cómo lograr más demanda. Pero ¿cómo, ya, y tú cómo dirías que te gustaría tener restricción interna o no tener restricción interna? No, Y no, siempre es tener, pregunta capciosa por si acaso. no, yo sé, esas preguntas de Matías en público Es son pregunta capciosa. peligrosas, entonces la forma fácil de librárselas es decir, no sé. No, pero No, es pero que iba a decir una cosa. ¿Ya? es esto. Bueno, Eh, termino la exposición y regresamos a la pregunta de Matías que me parece muy relevante. La, la demanda del mercado en general es órdenes de magnitud más grandes que las que tiene cualquier negocio individual. ¿Sí o no, Ramón? esa no es la demanda sobre tu planta. No, no, no. El O sea, mercado, el ese es el mercado. tamaño del mercado, dices tú. El tamaño del mercado es órdenes de magnitud. Potencial demanda. Ya, Sí, está bien. de Entonces acuerdo. vamos poniéndole los nombres correctos. La demanda potencial de los bienes o servicios que ofrece un negocio en particular es órdenes de magnitudes más grandes que las capacidades inherentes de cualquier sistema. ¿Sí? Depende de tu participación de mercado, pero sí, ¿ya? Pero en general es lo mismo. ¿Qué participación de mercado tiene usted? 20, Bueno, 10, 15, pero 70. 70, está bien. Pero en general, eh, esas participaciones tan altas, yo no he conocido ninguna, pero no dudo que existan. Si conociste el otro día en la clase, hoy en la tarde va a haber a otro. Esa empresa Ah, que sí, 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 donde perdón. trabajó Francisco, se llama Sí, AgroSuper, aquí en Chile debe tener su 70% en el mercado del cerdo. de Chile. Sí, de Chile, Ok, no del mundo, de Chile. exacto, exacto, allá No, voy, bueno, estoy de ¿sí? acuerdo, pero por eso es que están abriendo ya Está bien, hace 2 o 3 años los mercados de exportación, ya van por más de $1 billón al año de está exportaciones. bien. Entonces, en la dirección de la pregunta concreta de Ramón, ¿qué participación tienen? Pues obviamente habrá por segmentos o por tipos de productos. ¿Cuál es la participación del mercado de Strugal? Más o menos. Aquí en Marruecos podremos estar en torno al 25-30%. No, bueno, Eso. todavía hay Y, espacio. y todavía hay espacio, esa es la respuesta. O sea, 70% del No, pero mercado que compra hasta 40, ¿eh? productos. Ah, Hasta 40, Ramón. bueno, no, yo estoy Porque si poniéndoles la, no, después la viene la magnitud, restricción de mercado. sí, la magnitud del mercado, en el caso que sea 30%, 70% de productos similares o iguales, porque así es que los catalogamos, ¿cierto? Compran productos que no son los tuyos y que obviamente son potenciales para venderle tus productos, ¿sí? Claro. Porque si no, entonces, ¿por qué los metimos en la ecuación de que ese es el No, mercado? está. Entonces, abrir los ojos ahí también proviene de un aprendizaje con o muy frecuente mío, o mío no, producto de contactar empresarios y demás. Y es que yo lo pongo en estos términos. Los empresarios perdieron la fe en que el throughput podía crecerse significativamente. ¿Por qué la perdieron? Pues por todos los golpes que les ha dado la realidad. Y entonces, en la ecuación de la utilidad, ¿qué les queda? Los costos. Entonces se van contra los costos en general, no todos, ¿sí? Y entonces el doctor Goldratt decía algo muy puntual e importante, decía, entre las múltiples cosas que nos enseñó, el gasto de operación tiene un límite para reducirlo. Y el gasto de operación, el límite es cero, o sea, no gasta, ¿sí? Pero entonces cuando no gaste, no tiene negocio. Mientras que en el lado del throughput, el potencial es enorme, enorme. Pero debido a la pérdida de fe en pensar que eso es así y los equipos comerciales con su visión cortoplacista, diría yo,
le han hecho mucho daño en el sentido es, deme precio para vender en general. O sea, deme menos precio y le traigo volumen. Entonces, aprender a hacer la cuenta de que el descuento que doy es throughput, ¿sí? No, Del eso throughput es, actual. o sea, es muy sencilla esa cuenta. Contra Si el tú tienes volumen un diez que por tendría ciento que de traer utilidad neta, adicional para salir ganándome el mismo throughput. En general, ese delta de volumen no llega a las compañías, pero sí dan los Jorge, descuentos. Jorge, si es muy sencilla la cuenta. Si una compañía tiene una rentabilidad de 10% sobre las ventas, evita 10% sobre las ventas, y para aumentar el volumen va a incrementar 5%, o sea, va a dar un descuento de 5%. El 5% sobre el volumen que ya estás vendiendo está barriendo con la mitad de la utilidad neta para empezar. Con lo cual, para recuperar eso, ¿cuánto volumen tienes que aumentar? Al doble. Exacto. Entonces, como no tienes capacidad para eso, o sea, si tuvieras capacidad, pero en fin. Eh, Así que yo quería, pues, dejarlos pensando con un par de reflexiones respecto de algunas de las cosas que hemos conversado. Una es esto de la participación de mercado. Yo digo que hasta 40% es como lo razonable. Ahora, 40% es un número que me saqué yo de la manga. Es menos de la mitad, ¿ya? Pero ¿cuánto es 40%? 45, 35, no lo sé. Pero es cuando uno empieza a crecer en participación de mercado, está empezando a captar clientes del mercado que antes no tenía, y empieza a aumentar la probabilidad, pero exponencialmente, que crece la probabilidad de que empiece a captar los clientes que tu análisis de riesgo debería rechazar. Porque igual que en cualquier mercado, tiene una población normal. Están en extremo los que todo el mundo quiere porque no discuten nada, pagan, no te piden descuento, pero pagan siempre a tiempo y son fantásticos. Y en el otro extremo están los que no piden descuento, pues en primer lugar no pensaban pagar, así que les da lo mismo el precio, weón. Claro, no te van a pagar. Ya eso, ya eso uno no les quisiera vender. Y entonces entre medio pues está en la población. Entonces, cuando uno empieza a crecer en participación de mercado, la probabilidad de empezar a pescar de las manzanas podridas crece exponencialmente, pues. De hecho, Y es terrible. nosotros rechazamos muchas operaciones de venta Claro. a este tipo de clientes. Es decir, nosotros tenemos una Bueno, cartera muy restringida de clientes y muy selecta. Y aprecian nuestro producto, aprecian nuestro servicio, la calidad de nuestro producto y nuestros precios. Somos los y, más caros que hay en el mercado, ¿no? y ahí tiene una restricción de mercado. Entonces, si tú quieres aumentar el Claro, volumen, entonces tienes que buscar otros mercados, que pueden ser claro. dentro del mismo país, en otros nichos que no has abarcado, que a lo mejor hay unos cambios tecnológicos, no lo sé, o por otros países o lo que sea. Pero la idea es que la restricción de mercado no es, o sea, cuando yo veo de repente en algunos libros o papers o de teoría de restricciones, dicen restricción de mercado, se refieren a la demanda. Para mí la restricción de mercado es esto que estamos conversando, o sea, que uno se tiene que restringir. Y la otra idea era, pues lo más simple de lo simple, o sea, como la esencia de todo el sistema de control de operaciones cuando es a pedido, ¿no? Cuando es a pedido, es que necesita un sistema que controle WIP para mantener la máxima velocidad de producción, teniendo una buena estimación de capacidad que te permita prometerle fecha a los clientes con una altísima probabilidad de cumplirla. Entonces son tres decisiones las que tienes que tomar pues todos los días. ¿Qué fecha le voy a prometer a los clientes basado en tu estimación de capacidad? Entonces, tu estimación de capacidad está muy subestimada y le estás prometiendo unos plazos más largos, pero aquí son más largos, no son el doble, pero son 5 días más, 7 días más, 10 días más, no lo sé. ¿Y eso qué daño hace? Porque mientras no hayas rechazado, o sea, no te hayan rechazado una cotización por un plazo muy largo
y que eso después lleve a que haya algún día donde no tenga al 100% la capacidad del recurso restringido del CCR, no has perdido ninguna venta. O sea, uno pierde venta solo cuando pierde de producir en el CCR. Entonces, si pierdes pedido, no has perdido venta. Pierdes venta solo si dejas de producir en el CCR. O sea, para demostrar esto es muy fácil de demostrarlo, porque también es cierto lo contrario. Tú no aumentas las ventas si prometes más de lo que puedes cumplir. Promete todo lo que quieras, pues. No se lo va a facturar a nadie. Así que, eh, De hecho, entonces, bueno, nosotros perdón, tuvimos... dime. No, continúa, Matías, continúa. No, no sé, para terminar, como redondeando la idea muy, muy sucinta eso. Entonces, primera decisión es decidir en qué fecha. Entonces, tienes un sistema y tú prometes la fecha. Una vez que prometiste la fecha, eso es obligatorio, eso se mete en el sistema de producción con la fecha. Segunda decisión que uno tiene que tomar todos los días es qué órdenes liberar. Las órdenes que ya están liberadas, pues no debería uno de congelarlas nunca, sino que ya se liberaron, esas se terminan. Entonces, eh, como es un camino solo de ida, ojalá sea una decisión irreversible. Entonces, la decisión que hay que tomar todos los días es qué órdenes puedo liberar hoy. Entonces, ¿cuál es mi criterio para eso? Todas las que puedas liberar, cumpliendo con el control de WIP. No, pero es que no le ha llegado la fecha de liberación porque es que si yo tomo la fecha prometida y le resto al amortiguador, no me da la hoy, no me importa nada. Libere, ¿no? Libere, porque mientras antes empieza, antes termina, es verdad, mientras no esté atorando el sistema. Y la tercera decisión en qué secuencia se hacen las cosas, se hacen con los colores. Entonces aquí yo tengo una desviación de conocimiento, pues tradicional o el de mainstream y que encuentran todos los libros, cuando tú liberas antes de la fecha calculada, o sea, la fecha calculada es, la fecha de liberación calculada es fecha de entrega menos amortiguador, ¿cierto? Eso te da la fecha calculada. Si tú liberas 5 días antes o 10 días antes, todos esos días antes yo se los sumo al color verde. O sea, por ningún motivo le cambio el tamaño a la roja y a la amarilla. ¿Y por qué razón es eso? Pues porque yo estoy liberando antes, ahora cambió la prioridad relativa de una orden respecto de otra para el mismo producto. ¿Bajo qué lógica? No tiene sentido. En cambio, cuando tú tienes una baja de venta y puedes adelantar muchas órdenes y todas están verdes, entonces tienes toda la oportunidad del mundo para hacer la optimización de setups y demás, es que a los gerentes de producción les encanta, man, que están prohibidas cuando les dice siga los colores, y entonces primero las rojas, después las amarillas, después las verdes. Entonces, súper simple. Necesito decidir qué fecha. Si es con una bola de cristal, no me importa. Una vez que la decidiste y se la prometiste al cliente, esa es la que manda. Después tú tienes los amortiguadores para medir cuánto de control de WIP y entonces todos los días decides cuánto liberar. Y una vez que está liberado, un sistema que pinta los colores y con eso estamos andando. Y es eso, así de simple. Dices, sí, claro, pero hay que hacer un montón de cosas más, sí, por supuesto. Hay que medir cuántas pph, cuando tú haces un OEE efectivo, o sea, estás midiéndolo y estás mejorándolo, entonces lo más probable es que tengas que cambiar la capacidad para no subestimar demasiado tu capacidad para prometer las fechas, pues no tiene mucho sentido que uno esté prometiendo fechas considerando la mitad de la capacidad real, porque va a estar siempre, pues, es como haberse comprado una chaqueta demasiado grande, ¿para qué? O sea, sí cabo, sí, sí cabo. No, que me quede bien, que me quede más ajustadita.
producirle un poquito de estrés a la planta no es malo, weón. Que se sientan como los caballos, se sientan aquí el freno, pero uno no se lo está tirando, pero que sienta la mano, que sienta la mano del jinete. Ahí el caballo anda brioso. Eh, Tenemos máximo 4 minutos para que cierre Jorge, porque yo tengo que correr. Sí, quisiera tratar algo un tanto diferente de lo que corrientemente hacemos aquí. Hemos deambulado por múltiples temas que están correlacionados, Ramón, pero quisiera regresar a la pregunta de si con todo esto hemos respondido la inquietud y la pregunta que tenías que originalmente nos hiciste acerca del OEE y demás. Perfectamente, vamos. ¿Perdón? Perfectamente, perfectamente. O- Tal vez dolorosamente respondía, weón, con demasiado detalle. Sí, es como el niño que dice, yo ya sé hacer la suma, ¿no? Y el profesor le manda en contravía 10 páginas de sumas. Bien, creo que esa es la naturaleza, Ramón, y los otros que habitualmente asisten aquí, tratar de conjuntamente dar respuesta. Y lo que pasa normalmente es lo que pasó hoy, que como todo está conectado, entonces vamos Claro, pasando y deambulando, creo yo, que con un elemento común de tratar de llevar todo en el tema de la cúspide. Es el medidor global, es el que debe gobernar toda la organización, que es generar más throughput sobre el gasto de operación. Ese es el medidor que nos debe mover. O lo que es lo mismo en la exposición que yo hice es asegurar que el throughput crece y continúa creciendo más rápido que el gasto de operación. Esa es la verdadera razón de la administración, garantizar que eso suceda. De hecho, eso está escrito en los árboles de estrategia y táctica, ¿sí? De los cuales es lo que yo estoy recitando es palabra por palabra lo que está escrito ahí o lo que se tradujo pues del inglés. Pero ese es el sentido práctico de decir, mientras estemos eh, alineando los esfuerzos con respecto a esa necesidad que se denomina productividad, vamos por caminos seguros. Porque muchas veces el gasto de operación tenemos que subirlo por alguna razón, para un negocio en particular, pero si el throughput que te trae es así de grande, ¿cuál es el problema? no, no es. Ninguno. O sea, crezco el GO, pero el throughput me va a crecer en tanto así. Esa decisión es la decisión correcta, hágalo. Pero el Yo creo que problema es está que, abriendo una avenida que nos puede lanzar a sí, otra hora cierro de ya. conversación y yo tengo que cerrar ahora. Bueno, entonces, feliz día para todos, Ramón, qué bueno tenerlo aquí y siga viniendo. Esto es doloroso, pero gratis. Lo que lamento es no estar en las clases los martes y los jueves. Sí, bueno, el horario está duro, sí. Sí, muy duro. Bueno, les agradezco a todos su presencia hoy día, la conversación animada, y nos veremos el próximo jueves si Dios quiere. Les deseo excelente semana como siempre. Chao, chao a todos. Un excelente fin. Chao. Gracias, vale. Gracias por la reunión.